Bueno, ahora vamos a barajar con el oráculo de los rebeldes sagrados la energía del mes para septiembre del 2023 para todos los signos de los 4 elementos: agua, fuego, tierra y aire. Como energía del mes para septiembre del 2023 salió la carta número 42, la palabra quiere ser escrita. Ahora vamos a barajar con el tarot de la frecuencia el reto o la resistencia en oposición a esa energía del mes. Para los signos del elemento de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis para septiembre del 2023. Si quieres una lectura personalizada, te invito a que escribas al correo electrónico que aparece en pantalla. Como reto o resistencia le salió la frecuencia número 3, empoderamiento al derecho. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de Osho la expresión particular a cada signo del elemento de agua, de esa energía del mes y del reto relacionado. Vamos a empezar con el signo de Cáncer. Para Cáncer le salió el arcano menor número 10 del mazo de fuego, represión al revés. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de Osho la expresión particular de esa energía del mes y del reto relacionado para el signo de Escorpión. Para Escorpión le salió el arcano menor número 5 del mazo del agua, apego al pasado al revés. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de Osho la expresión particular de esa energía del mes y del reto relacionado para el signo de Piscis. Para Piscis le salió el arcano menor del mazo del fuego, el creador al revés. Bueno, ahora vamos a escuchar la lectura completa para los signos del elemento de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis para el mes de septiembre del 2023. Bueno, entonces el mensaje del mes con esta carta de la palabra quiere ser escrita es un mensaje que está ubicado en el centro de lo que llamamos el trabajo de sombra. Y este mensaje de esta carta se divide en dos partes. Primero, en revelarnos que nuestra esencia y nuestra firma energética quiere expresarse creativamente, porque la expresión de nuestra firma energética es un estado natural que debe fluir suavemente en nosotros y es un estado que, si estamos vibrando alineados con esa expresión, vamos a magnetizar naturalmente personas, lugares, experiencias y todas las condiciones propicias para su florecimiento y para su expresión en lo tangible. Y cuando hablamos de expresar nuestra propia firma energética, hablamos de que cada una de las personas, su energía esencial tiene múltiples vías de expresión, cada una de una manera única y particular a cada persona. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una firma energética que florece en la sanación, en la empatía, en la compasión, en el cuidar, en el dar, entonces es muy probable que para ti sea fácil maternar a otros, que para ti sea fácil ofrecer esa energía de cuidado, de nutrición. Entonces esto se puede ver en profesiones como la enfermería, como las personas que cocinan, como las personas que ofrecen cuidado a los adultos mayores, como las personas que tienen una profesión de profesores, de maestros. Si por ejemplo tu firma energética florece en la creatividad, entonces es muy probable que tu ser tenga tendencias hacia el arte, hacia la comunicación, como por ejemplo escribir, cantar, bailar. Entonces, como nuestra expresión creativa es nuestro estado natural, todo el tiempo, consciente o inconscientemente, nosotros estamos creando experiencias que lo que buscan en últimas es mostrarnos quiénes somos, revelar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades e igualmente revelar nuestras creencias limitadoras y nuestra sombra. Entonces por eso hablo de que esta carta se ubica en el centro del trabajo de sombra, porque la sombra es todo aquello que frena,
estanca, limita y opone resistencia a la expresión creativa de nuestra firma energética única. Y como nosotros nacemos y crecemos en este plano de lo material, y este plano de lo material trae en sí mismo los condicionamientos, los moldes, las expectativas, las dualidades, las limitaciones. Entonces, todo esto empieza a generar como capas y capas y capas que envuelven nuestra esencia, nuestra firma energética, y que empiezan como a comprimir esa expresión de esa firma energética a ciertos moldes, a ciertas limitaciones, a ciertas creencias, en ciertos caminos que no están alineados con el potencial más alto de expresión de esa energía. Y la segunda parte del mensaje de esta carta es que lo único que nosotros tenemos que hacer para poder conectarnos con nuestro camino de vida, para poder expresar nuestro propósito de vida, para que nuestra propia firma energética se exprese en su potencial más alto, es revelar y sanar la sombra, hacer conscientes nuestros patrones de creencia y de comportamiento que nos limitan, que nos frenan, hacer conscientes traumas del pasado que de pronto están marcando, y algo así como que limpiar nuestro sistema de creencias de que esa expresión de esa firma energética tiene que ser una experiencia luchada, una experiencia de esfuerzo exacerbado, una experiencia de sacrificio, porque el campo energético que nos rodea, que es el campo de expresión en este plano de lo material, siempre funciona como un espejo. Entonces, ese campo energético va a honrar esa creencia que nosotros tenemos y nos va a reflejar experiencias de lucha, de sacrificio, de esfuerzo, de una expresión y un desenvolvimiento de nuestra firma energética pesado, lento. ¿Por qué? Porque esa es nuestra creencia raíz alrededor de nuestra capacidad de manifestación. Entonces el trabajo de sombra que se nos ofrece desde el comienzo con este mensaje de esta carta es que ahondemos en nuestro sistema de creencias, y esta carta habla de algo muy particular, que es el trabajar las experiencias del pasado, las personas, las situaciones que de alguna manera estén marcadas por la vergüenza, porque el sentirnos avergonzados es uno de los componentes fundamentales de cómo se crea la sombra. Entonces te pongo un ejemplo. Si en una experiencia de tu niñez tú expresaste un deseo creativo, o quisiste expresar un poema, o quisiste bailar, y a tu alrededor las personas lo rechazaron o no te pusieron atención o se burlaron de ti, todo esto produce como una vergüenza hacia la propia posibilidad de expresión creativa. ¿Y qué pasa? En ese momento se nos genera un trauma emocional en el cual asociamos la expresión creativa de nuestro ser con la emoción de la vergüenza. Entonces, cada vez que ya en la adultez nos vemos ante el reto de expresarnos creativamente, automáticamente se nos abre esa herida de sentir vergüenza y se nos reviven esas emociones del trauma inicial. Entonces, para trabajar la emoción de la vergüenza o los traumas relacionados con el sentirnos avergonzados, es importante primero entender que culturalmente la emoción de la vergüenza y la acción de avergonzar a un otro ha sido una herramienta de control de la otra persona o de control sobre el sí mismo, y se nos está mostrando esa emoción de la vergüenza permanentemente. Entonces te pongo un ejemplo: la cultura de la cancelación que ahora está en boga en las redes sociales es que cierta persona emite un discurso de odio, emite un discurso de rechazo, emite una opinión que es muy extrema. Esa persona está actuando desde su sombra y desde su inconsciencia, y entonces se une toda la masa a avergonzar a esa persona y a cancelar a esa persona. ¿Y qué pasa? Esta cultura de la cancelación agranda la sombra colectiva.
porque la vergüenza es una emoción que genera autorrechazo y el autorrechazo hace que nosotros, precisamente por rechazar una parte de nosotros, esa parte que rechazamos se convierte en un aspecto de la sombra y no desaparece per se, sino que empieza a influenciarnos desde lo inconsciente. Y lo que debería hacer la sociedad es ofrecerle caminos de transformación y de sanación de su propia sombra y de su propia inconsciencia. Entonces este ejemplo lo que trata de ilustrar es que la herida de la vergüenza y la emoción de la vergüenza es algo que todavía está muy vigente en el imaginario colectivo y por ende es algo que nos puede llegar a impactar directa o indirectamente y por ende es algo que siempre va a hacer resonancia con las experiencias individuales que cada uno de nosotros tenemos alrededor de la emoción de la vergüenza y del autorrechazo. Y es por esto que es tan importante aprender a sanar las experiencias individuales para que al sanar esas experiencias individuales nosotros ya no tengamos dentro de nuestra configuración energética experiencias emocionales que hagan resonancia con esa sombra colectiva de la vergüenza. Y ya nosotros empezamos como a desenredar nuestra energía de la sombra colectiva. Y al poder desenredar nuestra energía de la sombra colectiva, nosotros alivianamos nuestra carga energética, nuestra carga emocional alrededor de nuestra propia sanación. Entonces, por eso es tan importante estar muy alertas ante esas dinámicas grupales que giran alrededor de los comportamientos de sombra. Y cuando una persona se aprende a regular a sí mismo, no tiene por qué aprenderse a regular a sí mismo a partir de la vergüenza. Puede aprender a regularse a sí mismo a partir de herramientas más constructivas y más suaves. Entonces, por eso es tan importante el consejo de esta carta, que lo primero que hay que trabajar son experiencias relacionadas con el autorrechazo generado por la vergüenza, para que nuestro ser se pueda expresar libremente y pueda florecer y pueda plasmar su energía creativa en algo tangible en este plano. Y el ejercicio de sanación que te ofrece esta carta es una afirmación consciente. Y la afirmación es la siguiente: yo en este momento elijo perdonar y liberar a cualquier persona, cualquier situación o circunstancia que haya sido fuente de vergüenza o que me haya avergonzado, ya sea consciente o inconscientemente. Yo en este momento libero esta energía de mi cuerpo, mi mente y mi corazón a través del amor incondicional. Yo elijo reclamar a mi propio ser y elijo amarme, aceptarme y reclamar todas las partes de mi ser bajo la protección amorosa y la sabiduría de la vida. Yo escojo vivir en mi propia esencia, como mi propio ser único que soy en este momento. Y hago el llamado a la asistencia incondicional y amorosa que la vida me ofrece para recorrer este camino en este momento. Yo honro mi poder creativo y mi valor innato, que así sea. Y esta afirmación tú la puedes decir cada vez que tú sientas que de alguna manera estás cayendo en la duda, en el autorrechazo, en el miedo, en la impotencia, para que te recuerdes a ti mismo tu propio poder personal a través de estas palabras. Bueno, y la frecuencia que te sale en relación con el reto o la resistencia alrededor de esa posibilidad de expresión de tu firma energética única que te ofrece la anterior carta, que te salió la frecuencia de empoderamiento. Esto quiere decir que como esta frecuencia te salió en la sección del reto, es probable que haya algo en ti que todavía no se convence de que es un ser poderoso, que todavía no se convence de que sus acciones, sus palabras, sus decisiones son momentos de poder personal, son momentos de poder interior. Y como te sale al derecho, quiere decir que los signos del elemento de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis, están alineados
con la posibilidad, con el potencial de personificar y de expresar su verdadero poder como creadores natos en este plano de lo material, aunque en este caso sea un reto. Y ese verdadero poder consiste en expresar sus dones y sus talentos individuales en este plano. Que si de alguna manera estos signos en el pasado sintieron que estaban sufriendo, que la estaban luchando, sensación de impotencia, sensación de sacrificio, de estancamiento, que en este mes están ante la posibilidad de transformar esa carencia, esa limitación, esa falta de poder en lo contrario, es decir, que reclames tu autoridad sobre tu propia vida, sobre la persona que tú viniste a ser, sobre el propósito que tú viniste a cumplir y a expresar en este plano de lo material. Y esa posibilidad está siendo respaldada por todo el universo en sí. ¿Y qué es pararse en el poder personal como creadores natos? Es que ya tú puedes aprender a emitir una vibración tal que esa vibración que tú emites magnetiza hacia ti experiencias, personas y situaciones que amplifican tu propio poder personal y tu propia firma energética. Entonces, si por ejemplo tu firma energética está dada para impactar a varias personas, entonces es probable que tú atraigas hacia ti sociedades, experiencias en las cuales te vas a rodear de muchas personas y vas a poderlas impactar positivamente. Si quieres generar una idea de negocio, vas a traer esa posibilidad. Si quieres crear una familia, vas a traer esa posibilidad. Todo aquello que sea la expresión de tu poder personal está en el potencial alineado y expansivo para darse. Entonces, igualmente, como la carta anterior nos habla de trabajar la emoción de la vergüenza, eso quiere decir que estos signos de agua están en la posibilidad de trabajar de una manera eficiente sus experiencias del pasado o sus traumas relacionados con la emoción de la vergüenza y de liberar esa sombra para que esa emoción no se siga presentando a modo de experiencia o a modo de interacción con otras personas, o para que si se presenta en un futuro ya no te siga impactando y ya no te siga limitando la expresión de tu propio poder personal. Entonces el reto está en creerte que es real, en creer que tú eres un ser poderoso, en no ceder tu poder personal a nada externo a ti, a las circunstancias, a las otras personas, a las expectativas, sino darte cuenta que todo proviene de ti y que cada decisión, por minúscula que sea, cada palabra, por insignificante que parezca, cada experiencia, por mundana que parezca, son momentos de poder personal, son momentos en los que tú estás ejerciendo tu capacidad, tu libre albedrío de decidir y de co-crear la vida que tú deseas. Y cuando vayamos más adelante a las cartas que le salieron a cada uno de los signos en particular con el tarot de Osho, vamos a ver qué aspectos particulares se relacionan con aquello que está limitando, frenando la expresión de nuestra firma energética única y aquello que pueda estarse relacionando con las experiencias de sentir vergüenza o de sentir autorrechazo, para que ya a nivel particular cada uno de los signos trabaje lo que se le revela con el tarot de Osho. Entonces para Piscis, que le sale la carta del creador al revés, esta carta es la que representa el rey del mazo del fuego. Y el mazo del fuego es el mazo que nos ofrece la maestría dentro de nuestra capacidad de actuar, de hacer, de expresar nuestro fuego interno creativo. Entonces esta carta viene a reforzar el mensaje de la energía del mes, que estamos ante la posibilidad de expresar nuestra firma energética única de manera creativa en el campo de lo material,
Sin embargo, como te sale al revés, quiere decir que hay algún tipo de resistencia o de oposición a esa posibilidad de expresión. Entonces, eso puede tener mucho que ver con que no creemos en nuestro poder personal como creadores. Y esa oposición o esa falta de alineación con este arquetipo del creador puede simbolizar que es necesario sanar nuestro linaje masculino o nuestra polaridad masculina. Recordemos que todos nosotros personificamos y tenemos dentro de nosotros ambas polaridades, la polaridad masculina y la polaridad femenina, en diferentes proporciones, y lo ideal es llegar a un balance, a un equilibrio entre las dos polaridades, y que ese balance y ese equilibrio se exprese en nuestro pensamiento, en nuestras acciones y en nuestro sentir. Entonces, como nos sale el creador al revés, es posible que tengamos algún tipo de resistencia a expresar nuestra polaridad masculina. Es decir, que de pronto nos da miedo o de pronto no nos sentimos motivados a mostrarnos en un papel de líder, que de pronto nuestra energía está dispersa y no sabemos cómo ordenarla para enfocarla en alguna tarea, en alguna meta, que como que le damos más fuerza a las circunstancias externas que a la posibilidad que tenemos nosotros de transformar esas circunstancias externas. Entonces, por ejemplo, frases como no es que mi jefe no me deja, es que yo nunca tengo tiempo para hacer mis cosas, no es que mis compromisos no me dejan tomar estas decisiones, es que estoy muy ocupado y no tengo tiempo para. ¿Qué pasa? Ahí le estás dando fuerza a cosas externas y se te está olvidando que eres tú y tu capacidad de decidir y tu capacidad de elegir la que está obrando en esas situaciones. Entonces, todo esto se puede transformar si tú te concibes a ti mismo como el creador de tu propia realidad. Pero ¿qué pasa? Para concebirse a sí mismo como el creador de la propia realidad, hay que tener como el coraje suficiente para asumir la responsabilidad de aquellas situaciones en las cuales nos sentimos limitados. Y así nos damos cuenta que somos nosotros, con nuestra vibración, con nuestras palabras, con nuestros comportamientos, con nuestras acciones, quienes abrimos la puerta hacia la expresión de nuestro poder personal, o quienes cerramos la puerta de esa expresión de ese poder personal. Entonces, esta carta del creador te hace la invitación a que transformes la manera como tú juzgas tus experiencias, tus situaciones, tus relaciones, y a que te des cuenta que todo proviene de ti. Y si tú empiezas a transformar la manera como tú te expresas en tus experiencias y en tus situaciones, y si esa expresión empieza a ser una expresión empoderada, empiezas a alinearte con esa vibración de creador nato. Y por ejemplo, es muy importante observar mucho nuestro lenguaje. Entonces, en vez de decir es que mis compromisos no me dejan, que sería una frase que nos quita poder, entonces podríamos decir la frase de es que la prioridad que yo le doy a mis compromisos no me está dejando tiempo para asumir otras actividades. Ahí qué pasa, ahí ya está el poder en nosotros y en la prioridad que nosotros le damos a esos compromisos sobre otras actividades. Entonces, para sanar ese bloqueo hacia el arquetipo del creador máximo, sana tu polaridad masculina y vibrando en gratitud y en aceptación de esa polaridad, vamos a abrir la puerta para que se pueda expresar. Entonces vamos a poder liderar, vamos a poder encauzar, vamos a poder motivar, vamos a poder brindar orden, vamos a poder brindar estructura, vamos a poder brindar dirección y vamos a poder ser maestros de la acción, que sería la expresión última de este creador. Y este creador es un arquetipo muy activo, muy emprendedor, muy seguro de sí mismo, siempre enfocado en la expresión de su pasión, de aquello que lo motiva, de aquello que lo enciende por dentro, porque estamos hablando del mazo del fuego. Y aquí es muy importante entender que para nosotros
personificar ese arquetipo del creador y para nosotros expresar libremente nuestra firma energética única, es importante darnos cuenta de la verdad última de que si nosotros ocupamos un lugar en la existencia, es porque somos merecedores de ese lugar y es porque la existencia estaría incompleta si nosotros no existimos. Entonces, el solo hecho de que estemos aquí en este plano de lo material, viviendo la experiencia humana desde nuestra conciencia como individuos, quiere decir que hay un rol importante en nuestra expresión como individuos y que se trata de sanar esa sombra que de pronto nos convence de que no tenemos poder, nos convence de que no somos creadores de nuestra realidad, nos convence de que no somos merecedores de la expresión de nuestra pasión y sanar tus creencias limitadoras. Entonces, sanar esa sombra día tras día en la manera como nos vemos, como nos expresamos de nosotros mismos y en el convencimiento de que tenemos el poder de guiarnos, de dirigirnos, de enfocarnos hacia nuestra expansión. Y si estamos en esta experiencia de lo material, es para que ese arquetipo del creador se exprese en el campo de lo material. Y bueno, esta fue la lectura para los signos del elemento de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis para el mes de septiembre del 2023. Te agradezco mucho tu confianza y tu tiempo en escuchar estas lecturas y nos vemos en el siguiente mes.